Llevamos un tiempo observando los datos que publica el Consejo General del Poder Judicial y efectivamente constatamos que nos separa una media de un 20% menos de órdenes de protección concedidas en Asturias con respecto a las que se conceden en la media del Estado. Y sobre esta cuestión estamos trabajando, por eso vamos a realizar el próximo día 26 una reunión específica del Observatorio de Violencia de Género que se constituye dentro del Instituto Nacional de la Mujer para trabajar con todos los profesionales, las profesionales del sector en relación con esta cuestión y buscar cuáles pueden ser las causas que estén provocando esta circunstancia. Por un lado, pensamos que puede ser la existencia de juicios rápidos que evitan la necesidad de poner en marcha una orden de protección, pero por otro nos preocupa que pueda transcurrir un determinado tiempo entre el momento en el que se fija la fecha para la realización del juicio y el momento en el que se plantea la denuncia, tiempo durante el cual sería pertinente que hubiese una orden de protección para las mujeres víctimas. En fin, sobre todo esto trabajaremos el próximo día 26, buscaremos conclusiones y nos dirigiremos con ellas al ámbito judicial. En Asturias, con los recursos de la propia comunidad autónoma, el 100% de los servicios esenciales que sirven para la atención de las mujeres y sus hijos e hijas. Me refiero a la red de casas de acogida y de pisos tutelados que existe en colaboración entre el Principado de Asturias y muchos ayuntamientos de la comunidad autónoma. En concreto, las casas de acogida están en Gijón, Oviedo, Avilés y también colaboran con nosotros la red de pisos tutelados, en concreto en la zona occidental, el Ayuntamiento de Valdés. Por otro lado, existe una red de 15 centros asesores de la mujer que atienden en todo el territorio de la comunidad autónoma el asesoramiento jurídico a las mujeres que son víctimas de la violencia de género y que desarrollan su actividad en la zona occidental a través del Centro Asesor de la Mujer de Vegadeo y del Centro Asesor de la Mujer que tiene su sede en Valdés y presta servicio en Valdés y Navia. Todos los municipios, por tanto, de la comunidad autónoma están atendidos por parte de abogadas especializadas. Estos son los servicios más importantes que existen, pero además existen unas estrategias para trabajar en la prevención de la violencia de género hacia las mujeres que desarrollamos en el ámbito educativo. Y en concreto este año, nuestro lema hoy en el día 25 de noviembre es el hashtag con TIC sin violencia, es decir, con las TIC pero sin violencia, sin utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para controlar a las mujeres más jóvenes, para minar su libertad, que es la antesala del maltrato. En eso estamos trabajando desde el ámbito educativo, con el programa Ni Ogros ni Princesas, y desde luego con eso seguiremos trabajando a partir de esta estrategia que iniciamos en torno al día 25 de noviembre del 2013. Porque nos preocupa muchísimo la situación de maltrato en la que constatamos aún hay muchas mujeres muy jóvenes. En concreto, en el año 2012, el 40% de las mujeres que ingresaron en la red de casas de acogida de Asturias eran mujeres menores de 30 años. Y a través de la red de centros asesores se realizaron más de 100 consultas por violencia de género por parte de mujeres menores de 30 años. Por tanto, tenemos un importante problema, un grave problema de maltrato entre la población joven, incluso entre población adolescente. En el caso de las tasas judiciales, cuando se trata de un caso de violencia de género, gracias al trabajo de las organizaciones de mujeres y de instituciones preocupadas por esta cuestión, como es la nuestra, conseguimos que eso se corrigiese. Por tanto, en ese aspecto no habría que tener temor. Sin embargo, pensamos que una cierta caída de las denuncias que se puede observar tanto en el ámbito del Estado como en el ámbito de la comunidad autónoma en los últimos años puede llegar a ser preocupante en el caso de que efectivamente se denuncie menos por alguna de estas trabas de tipo burocrático o porque no se tenga la plena confianza en el sistema de protección que se deriva a partir de la denuncia. Por tanto, hay que volver a decir hoy en el 25 de noviembre que a las mujeres que denuncien que no están solas, que tienen una serie de servicios específicos para su atención y protección, que por cierto se puede ir a la red de casas de acogida de Asturias sin falta de interponer denuncia, pero que consideramos que la denuncia es imprescindible para poder articular todas las medidas para su recuperación personal, en el lado psicológico, en el lado del empleo, en el lado de la autonomía, en el acceso a la vivienda. Todas ellas dependen de que se formule una denuncia y de que exista una medida cautelar de protección, como puede ser la orden de protección o una sentencia condenatoria. Por tanto,
todo el sistema de la ley integral, tanto en su parte judicial, por supuesto, como en la parte social, depende de la formulación de la denuncia. Por eso no nos cansamos de repetir que hay que denunciar.